días, buenas noches, no sé, a la hora que le estén viendo todos ustedes esto. Mi nombre es Diego de la Vega, soy el agregado cultural de la Embajada de México en Argentina y tengo muchísimo gusto en presentar aquí un grupo distinguido, en primer lugar de amigas y amigos nuestros, y en segundo lugar de apasionados de la cocina mexicana y profesionales de la cocina mexicana. A quienes convocamos para tener esta primera charla de gastrodiplomacia en el marco de las celebraciones del 210 aniversario de la independencia de México. En este sentido, bueno, me voy a permitir presentar a las personas que tengo conmigo. En primer lugar, quisiera presentar a María Barrera. María Barrera Sosa es michoacana, egresada del Instituto Argentino de Gastronomía y del posgrado de Pastelería y Chocolatería, quien se especializó en cocina tradicional mexicana en la Escuela de Gastronomía Mexicana ESGAMEX y es discípula de Juanita Bravo, cocinera tradicional, quien es parte fundamental de que la cocina mexicana sea reconocida como patrimonio, y Macrina Salinas, cocinera tradicional michoacana. Es además asesora del canal Gourmet, catedrática, ponente en seminarios en cocina mexicana en el Instituto Argentino de Gastronomía, Gato Dumas, Escuela de Arte Culinario EAG, UTAGRA y EU en México. Ha sido colaboradora de la Embajada de México en Argentina y del Consejo de Promoción Turística de México, y ahora actualmente dirige la Chiripiorca Catering y es la chef de María Barrera Cenas Históricas, Cocina de Origen, donde se busca hacer vivir experiencias histórico-gastronómicas. Les recomiendo que las vean si no las han visto, son muy interesantes. Y ha colaborado también con otras embajadas como la de Francia y Estados Unidos. María, muchísimas gracias, muchísimo gusto por tenerte acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, a ti, Diego, por invitarme. Bueno, gracias. Ahora quisiera presentar a continuación a María Landa. María Landa es mexicana, es poblana. En 1985 abrió el primer restaurante mexicano en Argentina, Casa México, que era un espacio pequeño, cálido de 9 mesas, rodeado por el jardín de su casa, que abría sus puertas los viernes y sábados por la noche con reserva previa e invitaba a sumergirse en la cultura emblemática de México a través de su arte culinario. Vestida de china poblana, recibía a las personas y el comensal no solo paladeaba platos auténticamente mexicanos, sino que vivía el ambiente, artesanías, música y cultura de nuestro queridísimo país. Cada plato se explicaba personalmente desde sus ingredientes, formas de cocción, zona geográfica mexicana, tradición y costumbres. Casa México fue un proyecto que estuvo abierto por espacio de 16 años, entre 1985 y hasta 2001. Su impacto y presencia mexicana en el medio fue el origen de que María, afortunadamente, sea nuestra cónsul honoraria de México en Cuyo desde el año 92, es decir, hace 28 años. Y bueno, Francia me pidió que agregáramos esta cita, ¿no? De que en consonancia con lo que alguien alguna vez le dijo, que la tortilla no se hace impunemente, sino que es un rito sagrado ancestral mexicano que siempre trae consecuencias. Entonces, esa es la presentación de María. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Bueno, a continuación quisiera presentar a Silvia Ibarra. Silvia es una docente, investigadora y cocinera argentina, quien se especializó en gastronomía tradicional mexicana. A ella le gusta definirse como una argenmex cautivada por la multiplicidad cultural del país que la cobijó generosamente durante un exilio de más de 6 años y de donde volvió cuando volvió la democracia argentina, pero dejando siempre un lazo que la obliga a regresar a México. Ha sido alumna de cocina tradicional, cocina regional y alta cocina de afamados chefs como Hilda Vázquez, Alfredo Romo Borja, José Ruiz Ortiz, Roberto Lavalle Callejas y Patricia Quintana. Desde hace más de 30 años se ha dedicado a difundir en la Argentina la culinaria mexicana, dando cursos y conferencias en numerosos eventos culturales y en el CECIT de Brew Trainers Torre Alta y la Escuela de Cocineros Gato Dumas. Además, impulsa el emprendimiento Itacate Catering y Productos Mexicanos y creó la página web elportaldemexico.com, que también, si no lo conocen, les recomiendo que visiten. Y ha sido comentarista gastronómica habitual en el programa de radio Con X de México, que es también otra referencia de la comunidad mexicana en Argentina.
A continuación voy a presentar a Antonio Bautista, Toño, ¿no? Quien es originario del estado de Veracruz, en México. Él es licenciado en gastronomía por la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Llegó al país y comenzó a trabajar bajo la tutela del afamado restaurante Y Latino, imponiendo un muy distinguible acento mexicano en lo que ahí se servía. Ha contribuido con muchas embajadas como la de El Salvador, Chile y en repetidas ocasiones con la Embajada de México en Argentina, y actualmente es el socio y chef del restaurante mexicano Ulúa, donde impone su distintivo toque mexicano en cada plato. Muchísimas gracias, Toño, por estar con nosotros. Y listo. Y a continuación quisiera presentar a Julián, quien parece que tuvo un problema de conexión, pero afortunadamente ya lo recuperamos. Julián Espinosa. Acá Hola, estoy. Julián, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas bien? ¿Cómo están? Perfecto. Un gusto. Bueno, Ahora Julián, sí te escucho muy bien. Julián es mexicano. En principio él me dijo, le dije, ¿cómo te presento? Me dijo, di que soy mexicano y que amo cocinar. Y amo la cocina. Bueno, entonces lo voy a presentar así de entrada. Él es mexicano, oriundo de la Ciudad de México. Desde hace 18 años vive en la Argentina, particularmente en la ciudad de Córdoba. Tiene un currículum también muy impresionante que no voy a leer completamente porque si no nos vamos a quedar aquí toda la hora, pero quisiera destacar que es formado por la Escuela Ambrosía del Bosque en la Ciudad de México. Tiene varias otras formaciones en México y en Argentina. Ha sido organizador del Festival Peperina, que es una referencia en el centro de este país, de Argentina. Y bueno, también tiene una carrera muy interesante como formador gastronómico acá en México y en Argentina. Y bueno, él desde hace algunos años es uno de los chefs propietarios de H Asesorías, Chaijale Espinosa. Ya nos contará qué quiere decir esto de H Asesoría, ¿no? Y cuál es la diferencia entre la asesoría y un emprendimiento gastronómico como un restaurante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. Gracias por Sí, me invitarme. quise tomar el tiempo de presentarlos así un poquito más en extenso a todos ustedes para que vean cuál es, digamos, el calibre de las personalidades que tenemos aquí con nosotros el día de hoy. La intención de esta plática es tratar de hacer una pequeña, le llamábamos acá cuando estábamos en la cocina de este evento, le llamamos una historia mínima de la cocina mexicana en Argentina. Cada una de las personas que nos acompaña hoy ha jugado un papel destacado en los lugares donde está y, digamos, en los espacios, tiempos que le han tocado habitar para promover la cocina mexicana. Y bueno, ha encontrado muchos retos, pero también muchas oportunidades para utilizar la cocina como un espacio de encuentro, ¿no? Como un área de gastrodiplomacia, ¿no? Que acerca las culturas y las sociedades de nuestros países. Entonces, con este objetivo vamos a hacer una dinámica en la que yo voy a presentar en una primera parte de este pequeño programa a cada uno de ellos. Voy a tener una muy breve conversación y después de eso, cuando completemos la ronda de los 5 y ya tengamos nuestra pequeña esbozo de historia mínima, podamos tener una conversación un poquito más desestructurada y de intercambio. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, nada más quisiera sentar como telón general, y es que me parece que hay una relación con la cocina mexicana en este país donde hay una gran atracción y genera mucho interés, pero también la verdad es que francamente a muchos les genera un poco de pánico enfrentarse con las exaltaciones que puede traer al paladar, ¿no? Y ese es un tema que está ahí y que ha sido uno de los motivos de la conversación y que seguramente saldrá por ahí. Y este conversatorio también busca mostrar que la cocina mexicana puede ser esos momentos, digamos,
enchilados, ¿no? De gran contraste, pero que también está llena de sutilezas y que tiene una gama que a veces se nos queda oculta detrás de esos momentos de aventura, si quieren llamarles así, ¿no? Entonces, habiendo hecho este comentario base, voy a empezar la ronda de mini entrevistas, donde por favor, si alguno de los otros invitados quiere que la persona profundice un poco, tiene alguna duda o algo que les surja, por favor, les pido que intervengan. Y voy a empezar este recorrido histórico con María Landa. Soy María Landa, vivo acá en Mendoza, Argentina, vivo hace 47 años, soy poblana y desde 1985 hasta el 2001 abrí Casa México. ¿Qué significa para mí la comida mexicana? ¿O qué significó en su momento cuando abrí Casa México? Significó un ámbito donde podía realmente presentar a través del arte culinario mexicano todo lo que es México. Y en la comida mexicana, que es muy diferente a la comida argentina, porque la variedad del colorido, de los sabores, de las regiones y la riqueza de sus productos y sus combinaciones hacen que realmente la comida mexicana sea un arte culinario. Desde algo muy simple hasta comida muy compleja y muy elaborada. ¿Cómo llegaste a la Argentina? Yo sé que es una historia como de novela, la tuya, pero así en muy cortito, si nos puedes contar cuándo llegaste y cómo llegaste y luego cómo te iniciaste en la cocina. Tu micrófono Fue está apagado. una situación de destino, diría. Yo vine a Argentina en el 1971 a recorrer América del Sur. Por un terremoto en Chile, no pude estar en Chile lo que tenía que hacer y lo que quería hacer, y fui a Portillo, que es el límite con Mendoza, es una zona de esquí. Ahí, bajando por la nieve, apareció un señor muy buen mozo y con ese dije, me voy a casar. Y así fue, porque después hubo una huelga de aviones en Montevideo que me permitió estar 3 días en Mendoza, y entonces llegué a Mendoza, salí con ese hombre que es Fabián, mi actual marido, y nos enamoramos. Nos escribimos 1 año y medio, él fue a México, me propuso matrimonio y a los 6 meses me vine acá. Así que no lo pensé mucho, en realidad fue esos saltos al vacío que uno da a la edad de los 20 años, y me vine en una etapa en la que en Argentina venía Perón de nuevo, así que me tocó toda la época después posterior de la subversión, de la hiperinflación, de la democracia, bueno, todas las vicisitudes de Argentina. Y en un momento dado, en donde, bueno, antes de la democracia se habían cortado las relaciones con México, yo soy una mujer que tienes marcado a fuego su mexicanidad y siempre traté de hacer cosas con relación a México, pero me cerraban todas las conexiones y todas las posibilidades de hacerlo, porque bueno, se cortaron las relaciones diplomáticas con Argentina y me dediqué a ser madre y a tratar de hacer lo que podía hacer acá dentro de lo que podía desarrollarme. Entré a la universidad, me la cerraron, bueno, son historias complejas. Hasta que en 1985, que volví a la democracia, ya teníamos de nuevo relaciones con México, nuestra situación económica, mi marido era juez, y en ese momento los jueces de Mendoza ganaban muy poco, y me dijo que tenía que hacer algo, que tenía que aportar, además de lo que aportaba mínimamente yo, unas clases que daba, y se le ocurrió que hiciéramos comida mexicana, tacos, me dijo. Y dije, estás loco, tacos en Argentina.
si ni siquiera conocen la tortilla, no saben nada, nada de México, salvo la parte cultural, pero la comida mexicana no tienen ni idea. Entonces dije, tacos y menos en la calle voy a vender. Y se me ocurrió pedir un préstamo a una tía mía y armamos una pequeña palapa, que acá se llama quincho, en el jardín de mi casa. Y ahí, en algo que jamás me imaginé que iba a ser, empecé a buscar las recetas ancestrales de mis abuelas, de mis bisabuelas. Pude ir a México a traerme mi molino de piedra, aprender a usarlo, a hacerle las limas necesarias para poder moler el maíz. Sembré el maíz y abrimos Casa México con la intención, además yo nunca cociné, la cocinera en mi casa era mi hermana, y era un reto grande para poder crear ese clima que de alguna manera necesitaba este espacio. Y esto, perdón, Entonces, esto era a mitad de los 80, ¿verdad? Claro, yo abrí en el 85. Date cuenta que Mendoza está, o sea, donde yo vivo, está a 14 kilómetros del centro y es de una zona rural. Yo vivo en una viña y entonces no estaba acostumbrada la gente a venir acá, no existían las reservas, entonces, bueno, era todo un desafío. Y me empezó a pasar lo que pasó en Agua para Chocolate. Cuando empecé a oler y acordarme de mi abuela del DF y mi abuela poblana, de todas esas memoria ancestral que uno tiene adentro de uno, empecé a cocinar. Y empecé a me fui un viaje que me pagaron mis padres a México a poder aprender a hacer nixtamal con las indígenas. Y así empecé. Un sacerdote, que es el que me dijo que las tortillas no se hacen impunemente, molía conmigo el nixtamal en unas piedras, abajo de mi sauce, tratando de ver que no saliera la tortilla mexicana. Y fue todo un reto, y así empezamos. Y entiendo que la propuesta de Casa México era una suerte, por lo que nos cuentas, en la semblanza de inmersión cultural. O sea, no era nada más ir y a ver a qué sale, ¿no? Sino había un tema de verdaderamente llevar a la gente a México en esa palapa. Lo que pasa es que para mí no puede haber una diferencia, o sea, una cuestión, la comida, la cultura, la artesanía, todo lo que es México, o sea, la parte culinaria. Si algo me dio la vida en esos 16 años de gastronomía, fue que alrededor de una mesa se crea un clima de convivencia, de compartir, de enseñar. Y como yo, en mis orígenes, soy maestra, no podía con mi genio, y entonces jamás di una tortilla de harina, por ejemplo, porque tenían que aprender lo que era una tortilla de maíz. Tenían que saber y entender ese sabor mexicano que nos distingue del otro. Entonces, les enseñaba cómo hacía el nixtamal, les enseñaba cómo hacía la tortilla. Me inspiraba realmente en ese rito sagrado y entendía el por qué nuestros indígenas lo viven con esa devoción, porque no se puede hacer así como una industrialización. Claro. Y entonces abríamos nada más viernes y sábado, en la noche. Yo trabajaba en otro lugar, mi marido seguía siendo juez, tenía mis 4 hijos, o sea, había todo un montón de cosas que hacer, y yo cocinaba, yo hacía las compras, yo hacía la contabilidad, y era un reto. Pero todos los viernes y sábado en la noche me vestía de mexicana, ponía mi mejor cara, y abríamos a estas personas que venían, que se trasladaban 14 kilómetros a probar algo, y se quedaban acá. O sea, no había recomposición de mesas, entonces era una convivencia en donde en cada platillo hablábamos si era el mole poblano, cómo se hacía, qué era Puebla, porque era patrimonio cultural de la humanidad, si hacías un
un ceviche acapulqueño, hablabas de Acapulco. Si hacíamos una cochinita pibil, hablabas de Yucatán. Y así era cada platillo, íbamos haciéndolo. Mis menús eran de papel amate, entonces tocaban la textura y explicábamos qué era el papel amate, de dónde venía, por qué los dibujos en el papel amate. Después, bueno, esto se empezó a convertir en un foco de México, en Mendoza, y entonces tuve gente muy humilde que vino a pedirme si yo podía ayudarles a crear el primer mariachi. Entonces, bueno, me sumé en traerles de México el bandoleón, el guitarrón, la música. Y de ahí se fue empezando a crear un tejido que eventualmente llevaría a tu nombramiento de cónsul honoraria. Oye, María, y ahí, el embajador, soy muy burra para los nombres, pero había un embajador antes de Puente Leiva que vino, hicimos cuestiones culturales, convertíamos Casa México en un lugar cultural también, donde no nomás se comía, sino también tenías charlas, conferencias, posibilidades de que a través de esto pudiese plasmarse más la vida de México en Cuyo, y había mucho interés, o sea, el argentino ama México, ama su música, ama su cultura, ama su educación. Había mucha gente que apoyamos cuando estaban todos los que se tenían que ir a México y que México los recibió, como a Silvia. Y entonces ellos por ahí volvían a sentirse ese México y acá encontraban un pedacito de México. Bueno, ahí te voy a cortar, María, porque para que todos sí. podamos hablar, pero bueno, como ven es una historia súper apasionante y súper apasionado cómo lo cuentas, te agradezco mucho. Ahorita a lo mejor podemos volver a algunas de estas cosas cuando tengamos la conversación, ya más entre todos. Nada más quisiera anotar, a los 5 les pedimos que hicieran una propuesta de una receta que después les vamos a compartir. No hay tiempo, desgraciadamente, para que cada uno nos comente sobre su receta, pero sí quiero decirla, porque a lo mejor por ahí alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué propuso eso? Hay una trampa, nada más voy a decir. Sí les dije que tenían que hacer algo que se pudiera hacer con ingredientes que se encontraran en Argentina y que tratáramos de expandirnos hacia cosas a lo mejor no, que la gente no ha escuchado, y en el caso de María, ella propuso el pastel azteca. Ahí lo voy a dejar, ahora le voy a ceder la palabra a nuestra siguiente invitada, que en este caso sería Silvia Ibarra. Soy Silvia Ibarra y mi emprendimiento gastronómico es Itacate Catering y Productos Mexicanos. Viví varios años exiliada en México y con la vuelta de la democracia a la Argentina volví a mi país. Desde entonces trato de reproducir y de difundir algo de la enorme riqueza culinaria y pluricultural de México. Creo que no es nada casual que en el año 2010 la UNESCO haya declarado a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta pequeña presentación. Contigo lo voy a hacer un poquito al revés, porque en tu caso preguntarte cómo llegaste a Argentina, pues porque acá naciste, ¿no? Pero sí quería empezar al revés, digo, porque ella nos habla de la Declaratoria de México como Patrimonio Inmaterial de la Cultura de la Humanidad. Y en el caso de Silvia, a lo mejor la gente no lo sabe, pero hubo 2 intentos para que se lograra la declaratoria por parte de la UNESCO. El primero se llamó Pueblo de Maíz, y Silvia Ibarra fue una de las personas que participó en la redacción de ese primer expediente, que no es que fuera malo, sino que simplemente hubo algunos señalamientos de que había que tratar de concretarlo más a algunos casos concretos y no hablarlo como algo que quizá podía ser más amplio que lo meramente mexicano. Pero me parece que
que ese incluir a Silvia en la redacción del expediente primero que presentamos como país, habla también de una trayectoria de Silvia, ¿no? Que habría que remontar probablemente a su estancia en México. Digo, yo no sé si Silvia conocía la cocina mexicana antes de irse para allá, al exilio, pero a lo mejor ella nos puede contar cómo fue que te enganchaste con la cocina mexicana y después cómo empezaste a hacer cocina mexicana una vez que volviste a Argentina. Buenos días o buenas tardes. Bueno, Silvia, creo que no te el tema estamos de la cocina escuchando. mexicana, la verdad, ¿no? Pero lo tengo activado, ¿eh? Sí, ya, está bien, perfecto. Hola, hola. Ya. Cuando me fui a México, la verdad que salvo como era estudiante de arte, conocía sobre Es que no escucho muralismo qué dice, mexicano, pintura mexicana, música y demás, pero de cocina, nada. Imagínense que en esa época casi no, en Argentina no había teléfonos, televisión muy poca, internet no existía, así que digamos que mi conocimiento era, te diría que casi nulo. Cuando llegué a México, obviamente al principio eran sabores totalmente diferentes, a los cuales de a poco y gracias a mis mejores y a maravillosas amigas mexicanas que me fueron introduciendo de a poco y enseñándome cocina mexicana. Y ahí empecé a amar sus sabores, sus colores, el picante. Y siempre digo, el picante es un viaje sin retorno, porque una vez que uno se acostumbra a la sazón mexicana, luego ya lo otro no tiene mucho chiste. Cuando regresé a Argentina, cuando volvió la democracia, durante varios años, la verdad que no pude hacer mucho, tuve que volver a empezar en mi país, cosa que no fue nada fácil, pero a partir de los años 90, ya con mi hija, que mi hija es mexicana, entonces la ligazón con México siempre existió, por ese lado también. Eh, Extrañaba, creo que fundamentalmente lo que me llevó a hacer comida mexicana y a probar e intentar fue la extrañeza. Extrañaba las tortillas, las salsas, los moles, en fin, la variedad de sabores. La cocina argentina me parecía súper aburrida, los asados siempre los comía con salsas picosas, en fin, le trataba de buscar la vuelta porque la verdad que era extrañar. Eso fue lo que me llevó a decir, yo tengo que poder hacer cocina mexicana aquí en Argentina. Y empezó como algo para la familia, para los amigos, y ya luego, una vez que empecé, no pude parar. No pude parar. Estuve en un restaurante mexicano aquí en Buenos Aires, que fue casi pionero, hubo otros antes, uno antes. Bueno, y a partir de ahí fui a México, hice cursos, pero hice algo. Logré hacer algo en Argentina en una época que nadie hacía, salvo Luz Salgado, que hacía tortillas. Hice tortillas de maíz. Me traje mi molino de México y empecé a experimentar con los maíces, que por suerte en ese sentido Argentina tiene muy buen maíz. Entonces, buscando los mejores maíces para hacer distintas pruebas, hasta que logré, mis primeras tortillas tengo que confesar que eran pésimas. Las primeras que hice eran muy malas, hasta que logré hacerlas bien. Y bueno, amo las tortillas. Cuando logré hacerlas fue un placer, sentir el perfume de las tortillas en el comal, la verdad, fue eso lo que me llevó. Y bueno, y a partir de ahí me puse a investigar, a estudiar, a hacer cursos cada vez que regresaba a México. Bueno, y me enamoré y sigo enamorada. México para mí es mi segundo hogar, es mi patria adoptiva y bueno, y trato de hacer
con mucha honestidad y mucha seriedad, y en mi caso, por ser argentina, tengo que poner más empeño en difundir, en investigar y en tratar de hacer lo mejor que puedo y lo que se puede hacer acá con mucha honestidad y mucha seriedad como una forma de devolverle a México todo lo que me dio. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Yo lo que rescato mucho de tu historia, digo, en el caso de la Consulanda había un tema como de compartir, de enseñar lo propio, ¿no? O la cuna, y en tu caso también es un viaje parecido, pero en el sentido contrario, ¿no? Es como, también es una historia de amor, ¿no? Y es una forma como de tratar de traer eso valioso que tú encontraste en nuestro país a tu vida en primer lugar, supongo, ¿no? Y después poder compartir esa alegría de la mesa mexicana con los demás. Bueno, me parece muy lindo. Si quieres, podemos, no sé si nos quieres contar un poquito sobre el tema del expediente UNESCO, cómo fue que... El expediente UNESCO, que fue el primero, el de Pueblo de Maíz, la verdad que era un hermoso escrito, muy serio, muy bonito. Incluso hice con una antropóloga mexicana, Cristina Padilla, la presentación del expediente en el INAPL, que es el Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano, y en la embajada y en otros espacios como una presentación de la nominación de la cocina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No salió ese expediente porque era muy amplio, entonces se siguió trabajando y él se tomó como paradigma, como referente la cocina michoacana, que de eso puede hablar bastante María, y se tomó el paradigma de Michoacán y con un grupo de mayoras y de muy prestigiosas cocineras, y bueno, se logró la nominación de la cocina mexicana de Michoacán, para ser más preciso, porque si no es como demasiado amplio. Fue la de Michoacán, se logró la nominación en el 2010. Y la verdad, para mí fue un gran placer poder participar de la difusión de ese expediente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvia. En el caso de Silvia, ella nos propone una receta de mole, pero me llamó mucho la atención del título del archivo, porque decía mole con ingredientes mínimos. Entonces ya después nos tendrás que contar, porque si algo tiene el mole es una cantidad importante de ingredientes. Entonces, pero me gusta esta idea como de tratar de reducir a una suerte de esencialidad, ¿no? A ciertas cosas que tú dices, bueno, esto sí, no puede estar, y aparte creado, digamos, en un contexto distinto. Luego, si quieren, conversamos de eso. Pero bueno, ya empezamos con María en Mendoza, desde los años 80, y siguió Casa México todos los 90. Silvia entra a la escena también en los 2000, como nos dice. ¿Había alguna otra cosa? Estaba Casa México, por supuesto, en Mendoza. En Buenos Aires, pues alguna cosa había, pero en realidad cocina mexicana en Argentina, poco, ¿no? Y bueno, ahora en este pequeño recorrido histórico me voy a saltar de milenio y voy a llegar al año 2002. Ayer me decía Julián con toda precisión el día exacto en que había llegado a la Argentina. Le dije, uy, ¿cuánto? Pero ¿tiene el pasaporte todavía con el sello ahí o qué? En febrero me parece que era, ¿no? Del año 2002 aparece Julián Espinosa en Córdoba por alguna razón que ya nos tendrá que contar. Hola, soy José Julián Espinosa Frías, soy mexicano. Hace 18 años que vivo en Córdoba, Argentina. Nosotros tenemos una empresa que se llama H Asesorías. Se encarga de lo que es asesoramiento gastronómico en muchos aspectos. Para mí la cocina mexicana es una forma de vida, es un modo de vida. Lo llevamos en el corazón, es algo que hacemos todos los días en mi casa, con mi socio, en los restaurantes que asesoramos. Y la verdad que la comida para nosotros mexicana es recuerdos, olores, sabores, abrazar un poquito a nuestra familia que está lejos. Y bueno, un gusto haberlos conocido. Gracias. Bueno, yo el 6 de febrero del 2002 pisé
Argentina y entré por el Arco de Córdoba directamente. No pasé por Buenos Aires. Yo vine a una propuesta de trabajo a una escuela de gastronomía, que en realidad es un privilegio para mí como mexicano ser docente, porque estuve más cerca de los chicos y pude hacer casi 12 generaciones de cocineros, y siempre inculcándole el respeto hacia las cocinas étnicas y principalmente a la de mi país. Yo conocí a los dueños de esta escuela en Ambrosía del Bosque, que es mi escuela formadora, una escuela banquetera hermosa que está en la Ciudad de México. Y yo dije, ¿por qué no? Yo ya conocía Estados Unidos, yo ya conocía Europa, habíamos estado por Egipto, por Grecia, y decidí, bueno, Sudamérica no lo conozco, y para esa época siempre Sudamérica fue muy caro. Yo dije, vamos por 6 meses, tengo 24 años. Cuando dije eso cerré los ojos, hoy tengo 43, tengo 3 chicos que son argentinos, pero con el corazón de bronce, y bueno, estoy felizmente casado con María José, que es de acá de Córdoba, y siempre formamos familia en Córdoba, ¿no? Mira, yo creo que la cocina siempre es como una propuesta familiar para mi entender. Yo creo que son recuerdos, son momentos, son espacios, son olores, son momentos que siempre te van a marcar de por vida. Yo hice una propuesta de una receta que se llama Paseada, que es una receta que tiene historia para mi familia, donde mi tatarabuela le daba a mi bisabuela unas tortillitas rellenas de queso y chile pasilla para que se fuera hasta Tequisquiapan, que era hasta Tequisquiapan en Querétaro, que era un día casi de tren, y la llevaba, le decían paseadas porque obviamente las pasea. Yo creo que a mí, yo soy un gastronómico que fue formado por recuerdos, por tradiciones, por familia. Hay muchos cocineros que dicen, yo a los 2 años ya hacía un huevo poché impresionante. Yo no. Yo me acuerdo de mi tía María haciendo nixtamal en Jaripeo, en Guanajuato, donde mi papá nació en un pueblo vecino que era Cámbaro, Guanajuato. Yo recuerdo unas gorditas de chile quebrado en Tequisquiapan. Yo recuerdo unas acamayas al costado del río en Martínez de la Torre, Veracruz. Y yo creo que eso a mí me hizo gastronómico, el ver, el oler, el sentir. Y yo creo que esos recuerdos para mí son de familia. Hoy los planes gastronómicos de mi casa son planes familiares. Viajamos, vamos a ir a tal lado a probar eso. Yo cuando llevé a mis hijos a México, yo quería llevarlos a un tour de gastronomía. Yo quería que vean dónde me crié, dónde comí. La llevé con las yeyas a comer las gorditas de maíz quebrada rellenas de tinga. Yo los llevé a comer los tacos a lo del güero, porque los son el mejor suadero. Vente a los de chamorro a fulano. Yo creo que para mí eso me marcó. Entonces el entrar a un restaurante y que te pegue un olor, ya es una sensación, ya es un momento, y es algo que acá me quedo. Y a partir de eso, el comer, el recordar, yo creo que son momentos que buscamos los seres humanos. Acá en la Argentina, para traducirlo, entras y ves una pasta y decís, ese olor a la salsa es la salsa de la nona. Esos son los recuerdos que yo busco. Entonces me ha ido muy bien con la parte gastronómica. Hoy asesoramos muchos restaurantes en Córdoba y también en el territorio argentino. Hacemos catering aéreo, que no es común. Hacemos catering dentro de lo que son hospitales. Tenemos restaurantes, tenemos hotelería. Así que estamos como muy divertidos en eso. Y en cada uno de esos lugares siempre hay algo mexicano. Por ejemplo, hay un fast food ahora en Córdoba que se llama Entrega. Las empanadas de pollo son de tinga. Todo el mundo las conoce como unas de pollo. Yo sé que son de tinga. A mí con eso ya me basta, mi corazón está contento y sigo. ¿Me escuchas, Diego? Otra vez tengo problemas. Muchas gracias, Julián. Muy lindo lo que dices Hola. y sobre todo muy lindo. Me gustó mucho esta referencia sobre la memoria del paladar, ¿no? Como creo que otra vez tenemos problemas con el audio. ¿Nos oyes bien, Julián, o no?
bueno, debe ser un problema con la conexión. Lo que decía de Hola, Julián hola. es la importancia del paladar, ¿no? Y de la historia familiar. La receta que mandó de las paseadas es muy, Hola, muy hola. linda. De hecho, hay toda una introducción que hace en la receta sobre las paseadas, e incluso nos comparte algunas fotografías de él con la familia, ¿no? Y me parece que eso también es muy importante en el tema de la gastronomía. Espero que recuperemos a Julián otra vez para poder seguir platicando con él en la parte de conversación, pero no quiero detenerme mucho más antes de presentar a María. Y ahora sí, antes que otra cosa, voy a pedir que corra el video y conversemos con María. Mi nombre es María Barrera Sosa, soy propietaria del Catering La Chiripiorca y dirijo María Barrera, Cenas Históricas, Cocina de Origen. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde hace 7 años. Para mí la cocina mexicana es los olores y los sabores de mi pueblo, de mi infancia. Son los recuerdos de los chiles secándose al sol. Y es una identidad que me encantaría y que me encanta transmitir a través de lo que hago, de lo que cocino, a quienes lo comen. Bueno, muchísimas gracias, María Barrera. Para que no haya confusión, tenemos dos Marías, María Landa, María Barrera, pero María Barrera, Dos esta es la Marías. María Barrera michoacana. Bueno, ya me dijo que en realidad ella es chilanga, pero que su corazón y buena parte de su vida están en Michoacán. María, muchas gracias por tus palabras. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste a Argentina y cómo está tu propuesta? Y además, tú que tienes esa conexión tan especial con Michoacán, que es significativa, por lo que nos contaba Silvia del expediente UNESCO y las cocineras tradicionales. Sí. Bueno, yo ya no sé ni de dónde soy, ya esa es una aclaración que quiero hacer. Yo nací en el distrito, pero en el 86, cuando el temblor, nos llevaron a Michoacán. Mis papás son michoacanos los dos, y llegué a un pueblito que se llama Queréndaro. Ahí crecí desde los 10 años, y ahí estuve hasta prácticamente después de casarme, casada con un argentino que llegó y se enamoró de México, y después viví en Tabasco. Después de Tabasco llegué a Jujuy, y desde Jujuy llegué acá a Buenos Aires. Así que un recorrido bastante extenso culturalmente, tanto en México como en la Argentina. Y ¿cómo llegué acá a Argentina? Justamente llegué a Argentina por el argentino. Tenía él 10 años viviendo en México, tenía ganas de regresar también. Yo fui la idea siempre es como una pelea de que quién fue el que dijo vámonos, y yo fui la que dije que sí nos viniéramos, porque yo daba clases de chocolatería en una escuela muy prestigiada del sureste mexicano, y sentía como que algo me hacía falta. Yo tenía ganas de hacer una especialidad, y siempre era mi sueño venir a tomar clases con Osvaldo Gross, y lo logré. Vine a tomar clases acá, vine a hacer la especialidad de chocolatería, pastelería y chocolatería en su escuela, de la cual soy egresada, y así llegué a la Argentina. Estuve, de esa manera fue que llegué, que empecé a hacer la otra parte de la cocina mexicana, que si bien yo ya sabía que en Argentina no había tortillas, había una cantidad muy mínima de chiles, que al ser mi marido jujeño tenía la referencia de que allá sí había chiles, sí había maíz, sí había una diversidad. Como yo le digo, es mi pequeño México. Entonces tenía yo esa otra intención de hacer lo que yo hacía desde hacía prácticamente muchísimos años en mi vida. Yo, antes de dedicarme a la gastronomía, o a la par de dedicarme a la gastronomía, estudié la carrera de abogacía, soy litigante, pero bueno, en algún momento lo dejé y decidí quemarme con el fuego del horno y hacer repostería. Y la parte de la cocina mexicana que casi no se ve, o que casi no se veía en la Argentina, era los dulces. Así que mi intención era llegar y hacer dulces.
la parte de la cocina uno la hace como mujer michoacana, vivir en un pueblo nos hace la vida como muy, muy de rutina, o no más de rutina, sino de te gusta o no te gusta estar en la cocina, te ponen a estar en la cocina. A mí me gustaba, así que yo iba al fogón de la abuela, me metía al fogón de la tía que estaba enfrente, que era un anexo de mi casa, abría la puerta y entraba a la puerta de la casa de la tía a verla cómo hacía las tortillas. Nunca me pusieron como tal, pero todo eso, igual que lo que dice Julián, y eso fue muy simpático, me hiciste recordar algo, Julián, que para mí es volver, o sea, el cocinar para mí es los olores, los sabores. El pueblo en donde yo crecí es un pueblo chilero, un pueblo en el que se ponen los petates con los chiles, y es el olor en el mes de junio, julio hasta septiembre, el olor de los chiles secando, y es tan maravilloso que es inimaginable. O sea, solamente los que lo vivimos, los que vamos ahí, es quienes sabemos lo que es ese chile, ese olor a chile. Y es transmitirles hoy, no solamente a mis hijos, hoy a mis hijos, por ejemplo, los tengo muy inmersos en el negocio, ven Raya, ven Ponte, todo eso para mí es importante, es una transmisión de mis conocimientos, igual que lo hicieron mi abuela, porque fue una manera, mi abuela, de la manera como me introdujo a la cocina fue, ven, ponte a hacer el arroz, porque si sabes hacer arroz, no te vas a morir de hambre. Entonces, es el olor al tomate o al tomate, es ese sonidito que hace cuando cae en el aceite, y el olor que se percibe. Uno en México ya de inicio sabe que están cocinando alguna sopa, una sopa de fideo o una sopa de arroz, y ya están comiendo, o ya van a comer esta persona. Y eso es algo que para mí es importante. La parte de repostería quedó a la par de lo que es la cocina mexicana, que si bien después me fui a hacer la especialidad, y cada vez de que voy a México, me voy con Juanita, que para mí es importantísimo ir con Juanita. Juanita es fue de las dos cocineras que fueron a Francia a hacer el rescate de la cocina mexicana. Michoacán tiene una diversidad tan enorme en lo que es la cocina, tiene platillos tan diversos, tan inimaginables, que lo que para el resto del país se llama mole, en Michoacán hay un mole de, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 500 moles en México, unos muy sencillos, unos más complicados, hay unos que son un antecedente del mole, como la receta que yo les mandé, que es un pipián rojo, que es un mole como tal, pero que tiene los ingredientes que pueden ser para un mole. Y Michoacán tiene esos, tiene churipos, tiene las corundas, que si bien son tamales, no son iguales a los demás tamales. Tiene una diversidad impresionante, y de ahí surgió lo que fue el rescate de la cocina mexicana. Tengo el privilegio de que cada vez que voy, Juanita me recibe, como dice ella, como su hija argentina, así que del brazo con la mamá de Uruapan me voy a tomar clases. Y es algo que se nota mucho en tu propuesta, me parece, María. Digo, acá ya no hablaste tanto sobre el asunto de las cenas históricas, pero rápidamente de forma muy linda con justo lo que hablabas de, a lo mejor, los olores, ¿no? de cómo cae la salsa en el aceite, y eso genera, y entonces ahí hay toda una historia que se va contando la gente, y tú lo conectas además con el tema de la historia en sentido más largo e institucional, si quieres, ¿no? Que es una propuesta súper linda. Como cuando contó María, que escuchaba lo que ella había hecho, primero yo no la conocía, ahora la voy a conocer, María, te prometo que te voy a tocar la puerta, seguramente. Cuando mi intención de hacer las cenas históricas, más allá de la influencia que tengo como de la parte de abogacía, que es historia, el leer mucho, el instruirme mucho, esa parte me llevaba a que la gente no era solamente sentarse y comer. Para mí el sentarse y comer no es sentarse y comer, no es llenar la barriga, es
sentarse y comer y saber qué te estás comiendo, por qué te estás comiendo aquello, de dónde vino, quién se lo comió, por qué se lo comió. Todas esas cosas, esas pequeñas aristas que tiene la comida, es lo que hacen una experiencia, y eso es lo que yo hago en las cenas. Me acompaña un historiador, que es un genio, está estudiando acá, termina la carrera, y bueno, a la par hacemos esta parte, hacemos propuestas muy puntuales. La cena de la Catrina, por ejemplo, y hacemos todo un despliegue de lo que son los platos que se comen dentro de la cocina mexicana en ese día. Y esa son la propuesta que tenemos. Me gustaría pararlo ahí y otra vez como retomar, con María Landa vimos el tema de el compartir, ¿no? Un poco este asunto de maestra, en caso de Silvia había un asunto como del recordar, del conectar, en el caso de Julián nos hablaba como del evento familiar, ¿no? De lo que pasa acá entre nosotros. Y me parece que con María es muy claro, además me gustó mucho cómo lo pusiste, de que la cocina no es solo llenarse la panza, ¿no? Sino que hay una cosa mucho más grande y me parece que eso engloba. Muy bien, la receta de pipián roja también muy linda, la que nos mandaste. Por favor no dejen de checar las recetas que nos mandaron y de tratar de jugarse a hacerlas, que eso es lo más divertido. Ahora le voy a ceder la palabra a Antonio Bautista. Hola, mi nombre es Antonio Bautista, soy originario de Veracruz, México. Actualmente tengo 5 años viviendo aquí en Buenos Aires y estoy al frente del restaurante Ulúa Cocina Mexicana. Para mí la cocina mexicana es una fusión de tradición, de cultura, de sabores, de ingredientes, pero también de mucho sazón. ¿Habilita? Bueno, Toño, muchas gracias por esta presentación. El Benjamín del grupo, también el de llegada más reciente a la Argentina. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste y cuál es la propuesta que han venido trabajando desde ahí Latina, si quieres, pero particularmente ahora con el proyecto de Ulúa? Sí, bueno, nada, antes que todo, saludarlos y felicitarlos por la trayectoria que todos tienen. Realmente es de admiración para mí. Y en algún momento tendríamos que juntarnos a hablar de todo esto. Bueno, nada, básicamente yo llegué hace 6 años, vine por primera vez a Buenos Aires. Vine a hacer una pasantía al restaurante y Latina, aquí en Villa Crespo, de chef Santiago Macías, que es un colombiano que hizo una propuesta de cocina latinoamericana que no se conocía tanto aquí en el sur. Y después de casi terminar la universidad en Veracruz, teníamos que hacer una pasantía. Entonces yo junto con 3 amigos más decidimos venir al sur a conocer y a ver qué onda, qué había básicamente en Buenos Aires, ¿no? No conocíamos nada. Y lo primero que se nos ocurrió fue como googlear mejor restaurante de cocina. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Y nada, hablamos con Santiago, con el dueño, eran 3 hermanos ellos, son 3 hermanos, y hablamos con ellos de que nada, somos mexicanos y en su menú no había nada mexicano y pertenecíamos a Latinoamérica, y de una nos aceptaron. Así que vinimos en el 2014, vinimos por una temporada de 3-4 meses solamente, y de ahí nos fuimos, nos regresamos a México, terminamos la universidad, nos graduamos y empezamos a buscar trabajo. Entonces, pasó más o menos un año y en ese año estuve trabajando en algunos hoteles en el sur, me fui a Querétaro, muy lindo, ahí mismo en Veracruz, fui a DF, como que en muchos lados, hasta que casi pasando un año me habló de nuevo Santiago para invitarme a trabajar. Entonces, por suerte vine con trabajo.
y estuve casi 4 años trabajando para iLatina. Ahí estuve como dando yo el toque mexicano. En realidad yo no me considero, no quiero como mostrar solamente una cocina veracruzana. Me encantaría conocer toda la cocina mexicana y quisiera en algún momento tener como toda la trayectoria de ustedes y poder conocer. Creo que mi camino apenas comienza, pero después de eso, nada, 4 años en iLatina y después estuve como 3, 4 años sin trabajo. Renuncié, ya veníamos con un proyecto que se llama Ulúa, veníamos con cenas, que fue ahí donde tuvimos la oportunidad de conocer a Diego. Y nada, se vinieron dando como muchos eventos, muchos amigos, conocimos a amigos de amigos que nos invitaban a sus casas. Después vinieron los contactos de la embajada, una embajada nos ligó a la otra. Entonces, nada, después de casi un año, tuvimos la oportunidad de poner el restaurante, pero en realidad nunca lo pensamos, o sea, nunca fuimos como objetivo poner un restaurante, ¿no? Simplemente vimos la oportunidad y nada, o sea, dijimos, ¿qué onda? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Después de ese tiempo, lo seguimos charlando y decidimos abrir en julio, que aquí es invierno, o sea, en pleno invierno abrimos. 2 semanas antes estuvimos pintando, lavando el local, todo eso con un frío, como que nos aventamos a abrirlo, pero no sabíamos si la gente iba a venir. Hay mucha gente, como ustedes dicen, hay mucha gente argentina que les gusta mucho, locales, extranjeros, mismos mexicanos. Y decidimos abrir un 6 de julio, que hacía muchísimo, muchísimo frío. Dijimos, vamos a ver si viene. De hecho, invitamos a algunos amigos y todo. Y por suerte se llenó. Así que desde ahí dijimos, bueno, de aquí somos, vamos para adelante. Yo como cocinero, como les decía, no me quisiera como encasillar solamente en cocina veracruzana, quisiera o quiero o estoy haciendo también ese trabajo de poder fomentar el que todo mundo conozca la cocina tradicional. Y nada, o sea, creo que soy un cocinero que le encanta la comida mexicana, sí, pero también creo que me tocó una época en cambios en redes sociales, en fusiones, en cosas como más al alcance de la gente. Entonces creo que tengo muy arraigado lo tradicional y eso me gusta, me encanta mucho. Y la gente de acá no conocía esa parte, ¿no? Creo que desde la primera María hasta la última, creo que hace 5 años que yo vine, apenas se conseguía cilantro y era muy caro. Yo no conseguía maíz. Por ahí había un proveedor de tortilla. O sea, como que eran muy escasas los ingredientes. Sabemos que la nixtamalización es un proceso, no todos lo hacían. Y buscar siempre, ¿no? Porque yo siempre buscaba a alguien, pero uno vivía en Lanús, otro vivía en zona norte, o sea, era como difícil encontrarlo. Aparte que era muy caro conseguir algunos ingredientes para hacer aunque sea algo. Por suerte, creo que la cocina mexicana, con cosas muy básicas, puedes hacer un montón de cosas y puedes hacer muchas. De los mismos ingredientes puedes hacer muchas variedades de cosas. Bueno, Y bueno, muchas gracias, Toño. Quisiera ahí como pararte, pero sí quisiera decir que el caso de Ulúa me parece que es un fenómeno por 2 cosas. Una, porque como que el éxito de Ulúa, a lo mejor como dices, es un contexto nuevo que afortunadamente pasa, ¿no? Ulúa, que está en el barrio de Chacarita, como que se inserta en una nueva movida gastronómica que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y también, como naciendo, digamos, en ese momento, ha sido interesante para mí verlo, ¿no? Como también hay un diálogo con otras cocinas que hacen cosas absolutamente distintas, pero que de repente permiten también cuestionarse, ¿no? Sobre hasta dónde llega la cocina mexicana. Ahorita vamos a volver sobre eso.
En el caso de Toño, él nos propuso las tetelas, ¿no? Que tienen unas tetelas de barbacoa verdaderamente muy, muy, muy buenas. No sé si quieres decir algo más, Toño, antes de que abramos la conversación con los demás. No, no, estoy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, quisiera que nos movamos ahora hacia el segundo elemento, que un poco ya se ha ido saliendo por ahí de esta conversación con Toño. Digo, ya habíamos hablado del camino desde el compartir, el extrañar, enlazar, el evento familiar, el que la cocina es mucho más que solo tragar, ¿no? O llenar el estómago. Y en tu caso me llama mucho la atención este asunto como de reconocer también el lugar donde estás haciendo la cocina, pero también la posibilidad del diálogo, ¿no? Tú diciendo, bueno, yo conozco lo veracruzano y me gustaría conocer lo de los otros, pero los otros no se acaba, digamos, en el río Bravo o en el río Suchiate, ¿no? Sino que como que lo amplían ustedes. En este sentido, yo quisiera a lo mejor pedirles a todos, creo que ya se ha dicho, pero si nos pueden decir, ayudar a identificar los retos, ¿no? Desde los 80 hasta ahora los 2020, que han encontrado para hacer la cocina mexicana. Me gustaría también mucho escuchar cuáles son las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que María Barrera algo decía de el dulce, ¿no? El paladar dulce del argentino me parece que es algo que sí, claramente hemos explotado poco porque son muy dulces los argentinos y también hay mucho dulce en lo mexicano y no es cierto que siempre tenga que estar el ácido o el chile, ¿no? Hay otras cosas que son dulce en lo mexicano. Pero sobre todo quisiera que nos preguntáramos esto de cuáles son los límites, ¿no? de la cocina mexicana y sobre todo cuáles son los límites de la cocina mexicana hablándola en Argentina. Entonces, no sé quién quiere empezar, por favor, abran todos sus micrófonos y platiquemos un poquito. Bueno, yo pido perdón que me han cortado, pero nunca se ha ido tantas veces la luz en un mismo lugar, güey. Así que pido disculpas. Yo con respecto a lo del reto, tengo varios, pero yo creo que el que más me ha marcado, yo creo que fue por los comentarios que me hacían los argentinos. Me decían, ustedes comen como dragones, escupen fuego. Es impresionante, no se puede comer así. Y mi reto siempre fue el llegar a generar salsas donde empezaran en un nivel principiante, donde les empezara a hacer sentir sensaciones, emociones, que no solamente es para jugarle la broma al amigo y que se prenda a fuego y que corra a tomarse una cerveza, sino que lo usemos como una herramienta para disfrutar mejor los sabores, para poder sentir que las papilas gustativas trabajan, para poder percibir mejor los sabores de los otros ingredientes, que creo que es el fin nuestro. Y siempre también aprender a mediarlo con productos que te impermeabilicen la boca, te renueven, como es un guacamole, como es un frijol refrito, como es una tortilla. Y nosotros hemos jugado mucho en Córdoba, es más, las cartas que hacemos es con un poco picantón para que te zapate la lengua, para que sientas, o sea, ese tipo de cosas las usamos mucho en nuestras cartas, ¿no? Para que ellos puedan sentir eso y que empiecen a acostumbrarse. Yo lo viví digamos que hicimos una prueba piloto en casa, ¿no? Santos hoy tiene 14 años, a los 2 años ya comía chipotle. A los 4 años seguía comiendo chipotle, después empezó con el de árbol. Ayer a la noche comíamos chiles a mordidas. Ya no me gusta tanto el experimento porque ahora me come los chiles, entonces dura menos el chipotle en casa. Pero yo creo que es algo que tenemos que empezar a dignificar a nuestro chile, ¿no? Ese yo creo que es un reto que yo me planteé. No sé, a lo mejor Silvia, que también hablaba, pero ella hablaba del picante como un gancho para ella. No sé si... No, yo con respecto a lo que decía Julián de los chiles, creo que es importante, yo siempre a todos los argentinos que no se animan a probar el picante, o europeos a los cuales también iniciado en la comida picante,
el acostumbrar el paladar es un aprendizaje, es como aprender a caminar, como aprender a andar a caballo, como aprender no sé, a leer y a escribir. La primera sensación de enchilarse yo creo que es importante por ahí vivirla para que no te la cuenten, pero creo que hay que empezar de a poco. Entonces, en general, cuando alguien no está habituado a comer picante, no es que yo hago algo que no pique, no. Le digo, mira, pica un poco, anda probando de a poco, y después terminan comiéndose un caldo de camarón súper picoso sin ningún problema, pero creo, y siempre insisto, es una cuestión de aprendizaje del paladar. Yo más bien creo, María Diego, Landa, que... por favor, ¿tú ibas a decir algo? Discúlpame. No, habla María, habla. Que levantabas el dedito, perdón. Sí, habla María. Te dejo, María. No, por favor, María. Bueno, a ver, yo creo que para mí hay varios retos. Antes había unos y ahora hay otros. Los anteriores era que no se conocía nada la comida mexicana, ¿sí? Cuando yo abrí, no existía la comida mexicana en Sudamérica inclusive. Claro. De hecho, yo empecé a hacer las tortillas y yo mandaba en avión, o sea, terminaba de hacer acá las tortillas, me iba al aeropuerto, ponía las tortillas y salían a Buenos Aires, a la embajada, a los diferentes pequeños restaurantes que se empezaban a abrir en Buenos Aires. Pero lo que ahora veo como dificultad es la introducción masiva de una tortilla que se comercializa ya y que se compra de harina o de mix harina con tortilla, con maíz, en donde todo el mundo come los tacos. O sea, los tacos antes no estaban dentro de la comida que se ofrecía en Argentina. Ahora no hay lugar, no hay grupito, no hay un restaurancito en donde no estén o los tacos o los nachos famosos. Y esto distorsiona de alguna manera o ha distorsionado el concepto de la comida mexicana, porque le ha puesto un ingrediente de un paladar más europeo, que es el del trigo, por más que nosotros podamos explicar que la tortilla de harina es del norte del país y que tiene toda esta historia ancestral de los judíos, del panásimo y todo lo que ustedes quieran, de los regiomontanos y de todos los del norte, que eran sefarditas, en realidad no es, aunque ahora es. ¿Por qué? Porque la comida es dinámica. Yo creo que la comida y la cocina es como el lenguaje, no es algo estático. Y por eso lo que decía Julián al final, este nuevo mix de ingredientes y de nueva cocina nos permite ir introduciendo con variables mexicanas de ingredientes o de cocción o de sabores o de texturas, esa riqueza culinaria mexicana más ad hoc a lo moderno, diríamos, como irnos también a lo más tradicional, porque es tan variada la comida mexicana, que si uno se va y me preguntas ahorita cuáles son los platos típicos de Michoacán, yo no te lo sé decir. Si tú me dices cuáles son los 500 moles de Oaxaca, y te sabré decir uno que otro, o cuál es la diferencia de un tamal oaxaqueño a un tamal del otro, es tan variada que entonces ahí es donde el reto que nosotros tenemos es, creo, lo que cada uno de ustedes está haciendo. Es enseñar, mostrar, dar ese aspecto que da a que la comida no es nada más llenarse la pancita, ¿sí? Y ahí nosotros podemos realmente enriquecer ese paladar y esa cultura del argentino, porque nunca vamos a poder competir con un buen bife, ¿sí? Si el bife es el bife y el asado es el asado, y lo comas como lo comas, es un sabor único. Pero cuando le puedes ir dando esos otros ingredientes, esa otra sutileza de paladar, de textura, de olor, que le va quedando a la gente, ahí es donde vamos aculturizando. Y ahí es donde yo creo que se va haciendo la simbiosis entre lo que es México y Argentina. Es ese Armex que después ya no puedes dejar de serlo.
¿sí? No puedes dejar de ser ni tan mexicano ni tan argentino. Yo ahora en mis comidas como muchas cosas argentinas, muchas cosas mendocinas, pero les meto mi ingrediente o mi impronta mexicana. Y entonces eso lo identifica ya. Y en todos los niveles, porque comparto totalmente con María, la parte de repostería mexicana es tan excelsa, tan llena de distintos sabores, que desde un camote hasta un, ¿cómo se llama? Bueno, no se puede decir acá, un dulce de leche, diríamos, con nueces de Chihuahua, que puedes tener una variedad impresionante. Hacer una natilla, hacer no sé, o sea, hay una cocada. Todo eso es nuestra cultura, pero si no le ponemos nosotros esa presencia de didáctica mexicana, se va a distorsionar. Entonces se va a convertir en un mix o en un Tex-Mex, que ni es Tex-Mex, y que se quede en una cosa insulsa. Y ahí es donde yo, por ejemplo, cuando voy a todos los lugarcitos que acá venden, le traigo nachos. No, esos no son nachos, esos se llaman totopos. Los nachos es cuando tú los preparas de esta manera y esta manera y esta manera. Pero esto que me está trayendo es totopos. Yo digo lo mismo. Claro. Entonces, ahí está para mí ese desafío que tenemos en Argentina. Y ese desafío que trae un hambre de atracción cultural, porque eso tenemos los mexicanos, esa riqueza cultural, que la pasamos por todos los poros, olores, sabores, texturas, y ya. Yo les cuento una rápida. Nosotros cuando hacíamos los manuales para dar clases de segundo año en gastronomía, y me decían, gordo, te toca hacer cocina mexicana, me llenaba de felicidad, pero automáticamente uno piensa, y dice, ¿qué ingredientes tengo? El primer desafío es el nixtamal. Cuando lo tuve logrado el nixtamal, dije, bueno, la primera clase es antojitos mexicanos. Hacíamos sopes, hacíamos quesadillas, hacíamos tlacoyos, y terminabas de cerrar una quesadilla para hacerla frita y dicen, es como una empanada. Era un francotirador arriba de un edificio tirándote al pecho a quemarropa y caía. No, le digo, no me digan eso, hay que tener respeto. Es como si yo le digo que el sushi es un taquito de arroz. No tiene que comparar. Y de esas cosas te puedo contar un montón, porque nosotros tratamos de contar las cosas plenas, originales, y siempre, cualquier parte del mundo, hoy es argentino porque estamos en este país, pero otra gente trata de asociar, de buscar, y yo creo que las cocinas étnicas son plenas y son naturales, y para la otra gente que no está en la gastronomía o no es igual de apasionado que tú, es un nacho. ¿Qué totopo? Es un nacho. Entonces es como difícil, nos ha tocado tiempos muy difíciles porque hubo una mala difusión de la cocina mexicana. Llegaron primero las fajitas que el nixtamal. Sí, total. Hubo invasión de cocina Tex-Mex, lamentablemente, y eso desvirtuó mucho la cocina mexicana. Yo creo que te de voy los a decir retos... un comentario que hace muchos años yo empecé a industrializar los totopos con un envase preciosísimo que ganó un premio nacional, todo con toda una guarda mexicana, con toda la simbología teocosmogónica, y empecé a venderlos en los supermercados. Los primeros que vinieron a verme fueron todos los de las papas fritas y todos los de Bimbo, por ejemplo. En principio estaba empezando Bimbo a entrar en México. Y yo hablaba con el de Bimbo y le digo, dime, ¿cuándo vas a traer tus tortillas mexicanas? No, son muy difíciles, no sé cuánto. Voy a empezar con las tortillas de harina. No empieces con las tortillas de harina. Empezá con la tortilla mexicana porque vas a desvirtuarlo en un país que es de trigo, porque Argentina es europeo, es de trigo. Bueno, después mi socia, para hacer la industrialización de los totopos, se fue y ya ponerme a hacer yo sola de nuevo todo fue como muy largo. Pero la realidad es esa, ¿sí? Tenemos una cultura europea de trigo, excelentes carnes,
y sabores muy ingenuos y ricos, por así decirlo. A diferencia de esto otro que amalgama un mundo mágico como México. Y eso es lo que tenemos que mostrar, la magia de nuestro país. María, la otra María, Sí. creo que tú querías decir algo, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que están diciendo. Lo único que, por ejemplo, si puedo comenzar diciendo del chile. Para mí el darle de comer a alguien chile, sí, muy al principio era reírme de la gente, como todos, que alguna vez nos reímos cuando enchilamos a alguien, pero hoy que lo doy dentro de las comidas, yo les hablo que es como un maridaje. O sea, si maridamos los vinos con las comidas y sabemos qué queda con cuál, bueno, justamente así son los chiles. No le viene bien un chipotle a, no sé, por decirlo así, a una carne de un pescado, por decirlo, estoy inventando ahora. Pero cada uno tiene sus porqués y tiene sus niveles. Desde ahí, yo creo que eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Lo segundo, otro de los grandes retos que tenemos como mexicanos y más allá de como cocineros, es el hecho de que tenemos que, sí, y estoy de acuerdo con María, de evangelizar. En algún momento con Silvia lo hablábamos, siempre lo decíamos dentro de las clases que dábamos, el evangelizar, el volver a instruir a la gente desde, no se llama así, se llama de esta manera. Porque en algún momento caen en cuenta, en algún momento atienden al dicho que nosotros estamos diciendo. No por nada, hoy mucha gente ha cambiado esa manera de ser, que reconoce, por ejemplo, las tortillas de maíz. Y otro de los grandes retos que tenemos es que el mismo mexicano que viene acá a vivir, fuera de que sea o no sea apasionado de la comida mexicana, también tenemos que tener una responsabilidad, que seamos cocineros o no, tiene que haber una responsabilidad. No conocemos nuestros ingredientes. El mexicano que viene acá no conoce sus ingredientes. No sabe, ni siquiera confunde un chile panca con un chile mulato, confunde un chile guajillo con un chile, o sea, los confunde todos, no tiene la más mínima idea, no sabe cómo se hace una tortilla y no sabe el valor de lo que es hacer una tortilla, no sabe lo que, por ejemplo, ayer yo hice 25 kilos de tortillas y la gente me pide, oye, ¿me puedes hacer otro kilo más? Voy en la tarde. No es enchilarme otra, les digo. O sea, perdón, lleva un proceso lleva un proceso, pero en la medida de que desde el mismo mexicano no sabe cuánto es lo que cuesta hacer cada plato, porque como yo les digo, la comida mexicana es de tiempos desde cocciones, marinados, escoger la materia prima. Estos son los grandes retos que tenemos como cocineros, como responsables de transmitir la cocina, y es lo que se ve acá en la Argentina, por lo menos acá en Buenos Aires, porque si uno se va hacia el norte del país, yo siempre estoy junto con Jujuy, porque en Jujuy sí hay esa otra gama de sabores, sí hay esa otra amalgama de sabores, sí hay, Córdoba también lo tiene, seguramente Julián, hay muchos sabores que ustedes también manejan junto con el norte argentino, el locro diferente, el picante de pollo, o sea, comen de diferente manera, utilizan el maíz, entonces estamos muy hermanados de esa manera. Lo que pasa es que no está centralizado como en México. México tiene una centralización, llegan los productos y llegan las cocinas al Distrito Federal y del Distrito Federal emergen hacia los estados. Y hay un poco más de conocimiento, a lo mejor de paladar. Ahora que salió lo de las tlayudas, que la semana pasada ustedes las comieron, Diego, en la embajada, de las que yo hice. Mucha gente no conoce las tlayudas por cómo se las come, ¿sí? Pero por lo menos son de Oaxaca, o sea, tenemos ese conocimiento. Sin embargo, acá hay muy poco conocimiento del porteño con el resto del país. Bueno, y yo quisiera retomar un poco lo que venían diciendo sobre este peligro, bueno, por un lado de evangelizar, de poner los conceptos, de que la gente conozca los ingredientes, de que, como decía Julián, de que se respete, ¿no? No es una empanada, se llama así, ¿no? Pero
como en ese marco, yo quisiera preguntarle a Toño, ¿no? Ahora que Ulúa, por ejemplo, ha estado en estos diálogos con otras cocinas, ¿cómo ha sido la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que tú sientes que hay que defender en ese encuentro con la otra cocina? Porque al final, otra vez, ahí está el asunto del límite, ¿no? De esto puede ser mexicano hasta aquí, ¿no? Y ya después, a lo mejor está bueno, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes compartir un poquito de esto, Toño. No, básicamente lo que decían todos tienen razón. Yo creo que desde el principio que nos contaba María, desde todo lo que pudo entrar y no entró, desde ahí ya empezó como esa bolita de nieve que se vino a hacer grande y ahora nos tocó a nosotros. Y en este caso, por ejemplo, nosotros que somos más actuales, en cuestión de redes sociales y de la mala información, a nosotros, por ejemplo, antes, no sé, decía Julián o decía María, que la gente misma o argentinos tenías ese cara a cara y te decían algo, ¿no? En cuanto a la comida, al picante, al sabor, o no conocían, lo ignoraban. Pero ahora que nosotros estamos en el 2020, nos tocó, tenemos un año de haber abierto y que está a flor las redes sociales, creo que aún el reto es aún más grande, porque aparte de culturizar a la gente que viene a Ulúa, porque les decía que también hay gente que dice nachos y nosotros no, son totopos. No, pero esta es tortilla de harina de maíz. No, no es de harina de maíz, es masa de maíz, el maíz nixtamalizado. Entonces, como tenemos un reto aún mayor o doble, por así decirlo, porque es la gente que viene, explicarle qué está comiendo, cómo lo estamos haciendo, y aparte de eso, las redes sociales, porque en las redes sociales cualquier persona puede comentarte algo malo, comentarte algo positivo y hacerte una pregunta, y va a depender de nosotros como empresa darle esa información y decirle, mira, no es esto, o esto se llama así, y afortunadamente nosotros siempre hemos defendido esa parte. Siempre hemos dicho que lo que nosotros servimos en el restaurante quizás es la versión que nosotros conocemos de Veracruz o la versión que se conoce, pero que hay una infinidad de cosas, ejemplo, los chilaquiles, que ahí los servimos como, no sé, como yo los como a la mañana, pero va a diferenciar mucho de Oaxaca, de Michoacán, del norte, del sur. O sea, también creo que es indispensable también dar ese tipo de información, porque hay veces que viene gente extranjero, mismos mexicanos y argentinos, que me dicen, pero estos chilaquiles yo no los comía así en Ciudad de México, o yo no los comía así en Cancún. Entonces es ahí donde también nos toca a nosotros decir, mira, hay una variedad inmensa de formas de hacer chilaquiles y comerlos con todo lo que quieras. Yo creo que ese es el reto más grande que hemos tenido. De ahí, afortunadamente, hemos tenido contacto con otros amigos, colegas de otros países, muy buenos en lo que hacen, y ellos sienten un gran respeto por la cocina mexicana, les gusta mucho, muchos de ellos han ido a México, y yo siempre lo que he dicho es que nosotros tenemos una memoria gastronómica, que es lo que decía un poco Juan, lo que decía un poco María, que es comer algo y que te recuerde y te lleve a ese lugar. Entonces, los primeros días que abrimos nosotros, que fueron colegas, amigos, todo esto, incluso mexicanos, y prueban algo y, uy, me recordó cuando estaba en tal lado, o me recordó a mi mamá. Yo siempre que cocino, siempre, si se me olvida algo, le pregunto a mi mamá. O siempre es como, ¿qué hacía mi mamá con esto? O ¿cómo le hacía? Entonces trato de hacer ese tipo de réplica, y al comerlo, siempre, así sea comida personal, siempre la gente es como que, uy, me recordó a la sopa que hacía mi mamá. Creo que ese es el reto que tenemos ahora, de poder llevar hasta la mesa ese recuerdo gastronómico, o incluso de las primeras personas que vienen, darle ese recuerdo por primera vez, ¿no? Que vaya después a México o a otro restaurante a comer algo y, uy, se parece a lo que hace Toño, ¿no? Entonces creo que la información sí es algo que tenemos como reto hoy nosotros, y la verdad que nos las tomamos muy en serio,
porque creemos que de aquí va a partir y de aquí para adelante es lo que nosotros dejemos como legado para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, Toño. No sé si, me parece que estamos llegando a un punto donde sería bueno ir cerrando la conversación. No sé si hay alguien que quiera decir algo más o si lo guardamos a lo mejor para otro encuentro. La verdad ha sido un placer escucharlos y tener este grupo espacio temporalmente improbable, ¿no? Donde estamos juntos Mendoza, Córdoba y Buenos Aires en un mismo momento, hablando de cocina mexicana. Pero me parece que todas las personas que estén escuchando y que hayan podido verlo, se llevan algo muy rico. Yo sé que yo me llevo algo muy rico, más allá de los recuerdos gastronómicos. Les quiero de veras agradecer mucho a todas y todos ustedes. Antes de despedirme, les quiero decir dos cosas, bueno, tres. Una es que todo este video y las recetas y los datos de contacto de nuestros invitados los vamos a poner ahí en el canal Argentina del sitio de Diplomacia Cultural. Allá abajo se ve la dirección electrónica para que puedan darse una prueba con las recetas y si tienen ganas de seguir platicando más con alguno u otro, que puedan escribirles ya sea por correo, por Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea que cada uno de ellos utilice más. Eso por un lado. Lo otro es un poco entre un comercial y un agradecimiento, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que se dijeron hoy, ¿no? Sobre la importancia de que conozcamos, de que exploremos los ingredientes locales, de que entendamos que la comida es mucho más que solo llenarse la panza. Se pueden pensar mucho más, pero si alguien tiene ganas de entrarle, hay un muy lindo libro que publica el Fondo de Cultura Económica que se llama La Cocina Mexicana, de Fernando y Socorro del Paso. Está disponible en la librería del Fondo de Cultura Económica. Ahí lo tiene María. Para quienes no lo tengan, nosotros se los vamos a regalar a los que están acá. Los otros tendrán que ir a comprarlo a la librería. En el fondo ya hay ejemplares, pero por ahí pueden ustedes a María ya no. A María ya no. A María ya no. A la otra María, a mí sí. Un poco para que tengan como una forma de agradecimiento a ustedes por su tiempo, y para los otros una invitación para que se sigan metiendo a pensar y a explorar sobre la cocina mexicana en Argentina. Y bueno, nada, muchísimas gracias a María, Silvia, Julián, María, Toño. De veras ha sido un placer. Ojalá no sea la última vez que nos juntemos. Yo creo que podemos seguir platicando muchísimo y muy ricamente sobre esto y muchas otras cosas más, porque me parece que si algo se vio es que la cocina es mucho más que la cocina, ¿no? Tiene que ver con este placer y este acontecimiento del encuentro.